Hola compañeros y compañeras del gremio de la seguridad privada. En el día de hoy vamos a hablar sobre las consignas que tiene un guardia de seguridad privada, ¿vale? ¿Qué son las consignas de un guardia de seguridad privada? Se entiende como consignas al conjunto de protocolos, ¿sí? Y acciones a seguir para atender un punto de servicio, ¿vale? Entonces, estas dependerán de las acciones, ubicaciones, riesgos, equipos y el punto de servicio, ¿sí? Bueno, antes de seguir con el video, se preguntarán por qué ya no aparece lo que siempre tengo atrás, que el arbolito, que yo no sé qué, que yo no sé qué más, ¿vale? Pues les cuento, en el momento me encuentro viviendo con mi esposa y con mi hija, entonces por esa razón cambiamos de apartamento y igualmente estamos acá en Bogotá, ¿vale? Bueno, continuando con el video, las consignas deben estar diseñadas, ¿sí?, para garantizar la integridad de las personas y sus bienes, aumentar la seguridad de una propiedad, ¿sí?, minimizando los riesgos de un nivel aceptable, ¿vale? Entendiendo que garantizar la totalidad de la seguridad privada como tal es algo imposible, podría decir, ¿sí? Porque por más que nosotros los guardias de seguridad tratemos al 100% de hacer todo lo que podamos para garantizarla, no va a ser completamente posible, ¿listo? Recuerden que hay mucho ladronismo, cada día más el ladrón aprende nuevas cosas, igualmente la seguridad tiene que estar al tanto igual que los ladrones. Si el ladrón aprendió tantas cosas, la seguridad privada también tiene que hacerlo, ¿vale? Bueno, compañeros y compañeras, también tenemos protocolos, ¿sí? Los vigilantes también tenemos protocolos. ¿Cuáles son los protocolos del guardia de seguridad que se encuentran en portería? Primero, el primer protocolo es el registro, el control de acceso, ¿sí?, tanto de entrada como de salida, ¿sí?, de visitantes, proveedores, de mudanzas, taxistas, domiciliarios, en fin, ¿vale? Segundo, el registro de la entrada y salida de las muchachas de servicio, las empleadas de servicio, los trabajadores de construcción, valga la redundancia, cualquier trabajo que estén haciendo en el momento dentro del condominio en sus apartamentos, ¿vale? También tiene el protocolo que tiene que seguir el vigilante es reportar a la administración, ¿sí?, cualquier anomalía que se llegue a presentar dentro del conjunto, ya sea porque alguien esté robando algo o algo por el estilo, ¿listo? Tanto a administración como a su jefe inmediato, que en este caso sería el supervisor, ¿vale? Reportar al supervisor, ¿sí?, cualquier situación de riesgo. Por ejemplo, que llegue alguien o algún tan atracador y que usted lo identifique como atracador, inmediatamente por el radio comunicarse con su superior, que en este caso, vuelvo y reitero, sería el supervisor, ¿vale? Conocer el punto de servicio para poder dar instrucciones, o sea, en este caso sería ustedes como vigilantes o nosotros como vigilantes tenemos que conocer todo el área perimetral, ¿sí?, todo el condominio como tal, por si llega un residente nuevo, por si llega un propietario nuevo, copropietario, un domiciliario, un visitante, un taxista, bueno, en fin, cualquier cosa que llegue a presentar. El vigilante tiene como prioridad tener conocimiento de cada punto del condominio, ¿sí?, para poder dar indicaciones de para dónde se tiene que dirigir sin que se vaya a tornar para otro lado, ¿listo? Para evitar ciertos problemas por eso, ¿vale? Bueno, compañeros y compañeras, también tenemos las consignas básicas de un compañero o un guardia de seguridad, que sería en este caso el rondero, ¿sí? Entonces, como se entiende por la palabra rondero, es la persona que está constantemente dándole vueltas al condominio como tal, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las funciones o cuáles son sus consignas básicas de este trabajo como tal, ¿sí? Primero sería dar recorridos por todo el condominio, ¿sí? Segundo sería cubrir los descansos de los compañeros, ya sea para ir al baño o ya sea para pasar
a su desayuno, almuerzo o comida, según sea el caso, ¿vale? Supervisar el estado de los equipos del condominio. El vigilante tiene que estar muy atento porque en todo condominio se encuentran lo que son bombas, las piscinas, bueno, en fin, cosas así, ¿sí? Entonces el vigilante tiene que estar muy atento, el rondero tiene que estar muy atento de todo el perímetro que está cubriendo él, de que no vayan a dañar de pronto un carro, que no lo vayan a rayar, que si una motobomba está dejando de fallar o falló o algo por el estilo o dejó de funcionar, informar a la administración para que mande un técnico a revisarlo, ¿listo? Pendiente de las piscinas, cuando hayan piscinas dentro del conjunto residencial, para que se cumplan las reglas establecidas por la administración, ¿listo? También tenemos, por ejemplo, las motos, tenemos que estar muy pendientes también de las motos, que no vengan rayadas desde afuera, tanto carro como moto tienen que venir. Apenas lleguen, el rondero tiene que estar ahí verificando que la moto así como venga. Entonces cada guardia de seguridad va a tener una planillita donde va a escribir si la moto viene rayada, que si le hace falta algo, que si le partieron un direccional afuera, lo que sea. ¿Por qué razón? Porque es que resulta y pasa que los residentes o propietarios muchas veces tienen accidentes fuera de sus condominios y entonces llegan y estacionan sus vehículos, tanto motos como carros, dentro del condominio, y si el vigilante no se da cuenta, entonces ¿qué pasa? Llegan y le cobran el daño al vigilante, haciéndole creer que por culpa de él, por no estar pendiente de dentro del condominio, entonces a él le rayaron el carro fue dentro del conjunto, siendo que había sido afuera. Pero igualmente hay que estar muy pendiente de eso, ¿listo? También el rondero tiene que estar haciendo llamados de atención a residentes o propietarios en caso tal de que el residente se encuentre haciendo bulla con su equipo de sonido, que por ejemplo esté tomando o algo por el estilo y esté gritando o no sé, en fin, ¿listo? Tiene que ser cumplir las normas de la administración, ¿vale? ¿Qué sería lo otro? Tiene que también registrar y reportar al supervisor o a la administración, ¿sí?, cualquier altercado que se presente entre los residentes u propietarios, ¿listo? Por ejemplo, que se agarren dos residentes dentro del conjunto, eso está prohibido. Eso está prohibido tanto en la administración como por la policía, ¿vale? Entonces el vigilante también tiene que reportar eso tanto a administración como al supervisor, ¿vale? El vigilante rondero también tiene que estar atendiendo a la administración, ¿sí?, y a los propietarios. No en cosas de que venga, lléveme estas bolsas hasta el apartamento, no. Pero sí tiene que estar pendiente de que si ellos necesitan algo y usted está en sus funciones cumplirlas, el guarda de seguridad que se encuentra el rondero tiene que cumplirlas, ¿listo? Pero solamente eso. Bueno, compañeros y compañeras, tenemos también las consignas graves para el guarda de seguridad, ¿vale? En ocasiones se le coloca a los guardas de seguridad en aprietos. ¿Por qué razón? Por la cuestión de que muchas veces los residentes o los propietarios, ¿sí?, dan a guardar en sus casilleros como tal, ¿sí?, por orden de administración o algo por el estilo, dan a guardar paquetes grandes o pequeños como sea, pero entonces es una responsabilidad para el guarda, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque muchas veces los guardas no cuentan con sus cámaras en las casetas. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces el residente entrega su paquete, lo que sea, viene deteriorado o algo por el estilo, o viene dañado, o no sabemos muchas veces qué es lo que trae dentro de ese paquete. Entonces, si se llega a perder o algo por el estilo, o simplemente lo dejan ahí y duran tiempo sin venir por él, aunque uno haga la consigna o algo por el estilo en su minuta, no falta el avispado que dice, no, ese paquete es para mí, que yo no sé qué, que no sé qué más, y uno, porque como a uno lo entregaron para cierta persona, ¿sí?, entonces uno va y le entrega eso, o se lo devuelve simplemente al que lo dio a uno, ¿sí?, y uno por la cuestión de solamente recibirlo, y vuelvo y reitero, sin saber qué es lo que tiene dentro de ese paquete, muchas veces uno se confía, ¿sí? Entonces cuando usted hace entrega nuevamente del paquete, resulta y pasa que dentro había una gran suma de dinero, o simplemente el producto que tenía dentro venía dañado.
y cuando ellos lo reciben, ellos se van. Y al rato llegan, no, que tal es que este hecho venía, usted me lo dañó, que yo no sé qué, y hacen responsable al vigilante, ¿sí? Yo por esa razón en este momento, yo cuando trabajo en vigilancia, ¿sí? En este momento actualmente no me encuentro trabajando, pero entonces yo cuando trabajo vigilancia, nunca recibo paquetes. Yo nunca recibo paquetes a menos que la administración lo ordene y yo hago responsable a la administración de ese paquete. Y hago que la administración me firme por ese paquete, que fulanito de tal autorizó la recibida para el guarda en la caseta del conjunto listo. Así que pasa, uno se puede lavar las manos, por así decirlo, listo. ¿Por qué razón? Porque vuelvo y les reitero, muchas veces los residentes u propietarios quieren hacer responsable de todo lo que pasa al vigilante, ¿vale? También tenemos las asignaciones, ¿sí?, de actividades de mantenimiento a los guardas de seguridad. Hay administraciones u empresas que muchas veces colocan a los guardas de seguridad a hacer un trabajo que no les corresponde. En este caso sería mantenimiento. Por ejemplo, los colocan a manobrear cosas que el vigilante o el guarda de seguridad no tiene conocimiento, algo técnico, ¿sí? Entonces, fulanito de tal, vaya y me opera esa bomba, vaya y me opera tal cosa, me opera yo no sé qué, algo así por el estilo, cosa que usted como vigilante no tiene conocimiento, ¿sí? O sea, usted puede tener conocimiento porque de pronto haya estudiado eso, pero a usted como vigilante no le corresponde eso, ¿vale? Pero las empresas, las administraciones muchas veces lo ponen a uno a hacer esa clase de cosas, ¿sí? Y valga la redundancia, va y se daña ese equipo, ¿sí? Se daña ese equipo y al primero que van a buscar, ¿a quién es? Al vigilante. Entonces, el vigilante simplemente por seguir órdenes, por cuidar su empleo, porque hoy en día está muy difícil conseguir empleo, ¿sí? Y los que lo tienen tratan de cuidarlo sea como sea. Entonces, uno por cuidar el empleo muchas veces se somete a seguir órdenes, así no estén estipuladas, así no estén en consignas. ¿Por qué? Por cuidar y no perder ese empleo, ¿vale? Hay también actividades físicas que la administración u empresa colocan al guardia de seguridad a realizar actividades físicas que ponen en riesgo su integridad física, ¿sí? Esto no está dentro de sus funciones ni consignas, y aunque no esté dentro de sus funciones ni sus consignas, vuelvo y reitero lo que estaba haciendo acá atrás, el vigilante por cuidar su trabajo, por no perder su papita, ¿sí? Entonces el vigilante se pone a hacer caso a todo lo que le diga la administración, a todo lo que le diga la empresa. ¿Por qué? Por cuidar su papa. Entonces la administración muchas veces se aprovecha de eso, la empresa también se aprovecha de eso. Entonces no lo hagamos, ¿listo? Es mejor que le digan a uno, bueno, cancelación de trabajo por cualquier cosa, porque su consigna, usted tiene que estar muy pendiente de todas las consignas que le dé la empresa, que le dé la administración. Si en sus consignas está hacer eso, lo que está pidiendo, hágalo, si no, no, ¿listo? Pero el resto trate de cuidarse físicamente. ¿Por qué? Porque vuelvo y reitero, la administración y la empresa muchas veces quiere que usted haga trabajos que no le corresponden. Por ejemplo, subir una azotea, a ponerse a limpiar la azotea, ponerse a limpiar vidrios, ponerse a, no sé, hay muchas cosas que los vigilantes no les corresponden esas actividades, y la administración, porque quiere doblegar al vigilante, porque le está pagando a la empresa para que le paguen a usted, entonces usted como vigilante tiene que corresponder a todo eso. No, qué pena. Si usted tiene la forma de denunciar ese abuso, hágalo, ¿listo? Vuelvo y reitero, muchas veces se aprovechan de la necesidad que tiene uno como vigilante de seguridad o guardia de seguridad, ¿vale? Entonces, recuerden muy bien que para subirse a un andamio o lo que sea, tiene que tener el curso de alturas, y aparte de eso, antes de tener el curso de alturas, lo máximo que un vigilante podría subir o un civil podría subir sería 1,50 m. De ahí para arriba no podría subir sin que tuviera la protección de un arnés, ¿listo? Y si el vigilante no cuenta con el curso de alturas,
no puede hacerlo, ¿listo? Porque primero que todo, si se llega a joder, si se llega a caer, fracturar algún hueso o algo por el estilo, el que va a perder es el vigilante, ¿listo? Y la administración lo único que va a hacer es que se lavó las manos, yo no lo mandé, ¿listo? Entonces tengamos muy claro en eso, ¿vale? Compañeros y compañeras, como ya les dije, ¿sí? Antes de realizar alguna actividad extracurricular que no esté en sus consignas, ¿sí? Infórmele a su superior, que en este caso sería el supervisor, ¿sí? Que la administración está ordenándole hacer algo que está fuera de sus alcances, ¿vale? Si el supervisor en este momento o por X y razón no le da solución a eso, pase a su jefe operativo, ¿listo? Y si el jefe operativo no le da solución del problema que está teniendo usted con la administración, porque la administración quiere ponerlo a hacer usted cosas extracurriculares que no corresponden a su servicio, entonces si el jefe operativo no le colabora, hable con su coordinador de vigilancia, ¿listo? Y si ya este no lo hizo, hable directamente con el dueño de la empresa, ¿vale? Evítese usted siempre los problemas, evitando siempre los problemas. ¿Por qué? Porque la cuestión de que si usted hace mal su trabajo por culpa de la administración, por culpa de cualquier cosa que esté pasando dentro del conjunto residencial o algo por el estilo, porque por ejemplo, si usted, digamos que la administración lo mandó a usted a hacer tal cosa que no está en sus consignas, ¿sí? Y en ese debido tiempo llega a pasar algo en el servicio suyo, en el servicio de vigilancia, lo que le correspondía a usted, ¿a quién es el que van a llamar la atención? A usted por ser el guarda, por ser el cuidador de ese puesto, ¿listo? La administración lo único que va a decir es: yo no lo mandé. ¿Por qué? Porque no hay nada escrito diciendo esa es una consigna del vigilante, yo lo mandé porque ahí estaba la consigna, no señor. Entonces por eso le reitero, todo lo que la administración quiera que el guarda haga, el guarda tiene que hacer en su minuta, ¿sí? Tiene que hacer la respectiva anotación, ¿sí? La nueva consigna o como quieran llamarlo, informarle a la empresa si la empresa le dice que está bien o no, si lo puede hacer o no lo puede hacer, ¿listo? Recuerden, la administración es la que le paga a la empresa, pero la empresa nos paga a nosotros los guardas. Y si la empresa nos dice que no podemos hacerlo porque no está en nuestros deberes, no lo debemos hacer, ¿listo? Porque vuelvo y reitero, pierden el trabajo, ponen en riesgo su vida, ¿sí? Y pueden tener problemas, ¿listo? Entonces tratemos de cuidarnos de salud, ¿sí? Hagamos solamente lo que está establecido por la Superintendencia de Vigilancia para evitar problemas mayores para nosotros mismos, ¿listo? Bueno, compañeros y compañeras, espero que les haya gustado este video, ¿sí? Es algo así como algo relativo con las consignas de la vigilancia, ¿sí? Y espero que les sirva. Recuerden anotar siempre todo en sus minutos, para eso son. Un gran saludo, ¿listo? Recuerden, mi nombre es John Angarita, desde Colombia, desde la ciudad de Bogotá. Un abrazo.